como ya le dimos a conocer desde el principio de nuestro programa, el día de ayer en Valle de Chalco, al anunciar la puesta en marcha de los apoyos para los adultos mayores, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció también pues la distribución de la cartilla moral, un opúsculo de Alfonso Reyes que fue escrito en 1944. Dijo que al principio se entregaría a todos los adultos mayores y que a través de él pues se buscaría una regeneración de la vida pública. Para hablar sobre esto, tengo en la línea telefónica a José Agustín Ortiz Pinchetti. Él es miembro del Consejo Asesor para la redacción, la elaboración de la Constitución Moral. José Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por tomar la llamada. Pascual, ¿cómo le va? Mucho gusto. Bueno, cuénteme un poco, ¿cuál es, qué diferencia existe entre la cartilla moral y la Constitución moral? Son dos pasos sucesivos. El primer paso es el reparto masivo de la cartilla moral, como le escribió Alfonso Reyes en 1944, con algunos ajustes que hizo en los años 90 escritores importantes por instrucciones del presidente Cedillo. A Cedillo le gustó mucho la cartilla que se había quedado prácticamente almacenada y ordenó que se hiciera una gran distribución, pero hubo oposición de parte del sindicato de trabajadores de la educación, concretamente lo que tengo entendido, no lo he comprobado, de parte de Elbester Gordillo. Uh-huh. Y ahora resucita la idea de enviar a todos los adultos mayores la cartilla moral, tal como está escrita, tal como está en el documento original, con algunas correcciones. Es un estupendo documento que recomiendo a todo el mundo, que resume la moral laica, los principios fundamentales de la moral laica. Está escrita en un estilo elegante, preciso, pero enteramente entendible para la gente a la que está destinada, porque es de Alfonso Reyes quería, y Torres Boder, que es el secretario de Educación, que fuera a los alfabetizadores. Iban a iniciar una gran cruzada en 1944. Oiga, yo quisiera preguntarle, el México de 1944 pues es distinto al de hoy. ¿Son aplicables estos principios escritos por Alfonso Reyes hace pues ya tantos años? Esa es la pregunta que se han hecho constantemente. Por supuesto que son aplicables. Existen algunas modificaciones en la conducta del pueblo, en las costumbres, que tendrán que ser tomadas en cuenta en la segunda fase del ejercicio, que es la revisión de lo que escribió Reyes para enriquecerlo con puntos de vista contemporáneos. ¿Cuáles serían algunas de las conductas que buscaría refrenar la distribución de esta cartilla moral y luego pues la publicación de la Constitución moral? Bueno, tenemos una crisis moral. Entre las crisis que tenemos en México, una crisis económica, política enorme, hay una crisis moral. Es decir, la corrupción se ha extendido como una lacra, como un cáncer. Y sí es conveniente hacer una reflexión, que la gente pueda hacer una reflexión y que pueda darse cuenta de algo muy elemental. La moral no es un árbol de moras, como decía aquel político famoso. Gonzalo N. Santos. Es un medio para ser feliz. La gente que se apega a los principios morales vive con la verdad, vive en una existencia de rectitud, tiende a ser más feliz. Ese es el premio que recibe esta moral laica,
esa moral terrena, vamos a decirle así. A ver, ayer vimos imágenes de un incidente, un percance en una carretera en Veracruz donde pues choca un camión lleno de ganado y pues llegan pobladores de los pueblos aledaños a robarse el ganado. ¿De qué manera la cartilla moral podría llevar a que este tipo de cosas no ocurran, José Agustín? La cartilla moral es una exhortación para reflexionar sobre los principios éticos que nos dicen. Se ha desmejorado a tal punto el concepto moral, de moral pública, de moral social que se tiene en México, que estos incidentes son continuos. Por ejemplo, hace poco que hubo reventó un ducto en el Estado de México, miles de gentes se apresuraron a llenar los bidones. Uh-huh. O sea, en lugar de ayudar a que se evitara una cosa, un abuso semejante, la gente lo vio como una oportunidad y así lo ha visto cuando se han descarrilado los trenes que llevan alimento. Es una pérdida absoluta del autocontrol en muchas poblaciones, en otras no tanto, sí. Pero sí hay un problema moral severo. ¿Esta exhortación será suficiente para acabar con la corrupción en el país o se requiere algo más? Se requiere algo más, combatir la corrupción y eliminarla del ambiente público, porque si el gobierno las prácticas corruptas prevalecen, pues es muy difícil que nosotros predicáramos una moral en una cartilla. Uh-huh. Tiene que haber un cambio en la conducta pública, pero también puede haber y hay una exhortación para que la gente ciña su conducta a un cuadro ético. Le será para su propio bien y para el bien colectivo. Me dice usted que la corrupción se ha extendido como una lacra. ¿Es un fenómeno cultural la corrupción? No, es un fenómeno de descomposición política. Uh-huh. Cuando la impunidad se ha entronizado en la vida pública, cuando se puede hacer desvíos de recursos, contratos leoninos, acuerdos entre las partes para que puedan disponerse de dinero que es público, pues todo esto, repetido incesantemente miles de veces, crea un ambiente de corrupción, que no era el que había hace 30 años. Las cosas han ido empeorando progresivamente. Y por supuesto que también ha habido cambios importantes en la moral pública. Por ejemplo, hay una tendencia mucho mayor al individualismo y el patriotismo se ha perdido, no se ha perdido totalmente, pero se ha debilitado. Todos estos hechos han sido producidos por una degradación de la vida pública. Este es el fenómeno que está determinando la descomposición generalizada de la moral, pero puede rescatarse. Todos sabemos, seguramente usted también lo ha constatado, que en la mayoría de los pueblos y barrios de México hay un respeto a los intereses ajenos y que en muchos pueblos la gente misma se encarga de vigilar eso. Bueno, pues esto es parte de una vieja ética que funciona ahí sí culturalmente. ¿Cómo encaja esta cartilla moral pues en un país en donde la televisión exalta la imagen de los narcotraficantes, las canciones hablan de sexo y droga, se busca legalizar la marihuana,
En fin, es un país sin duda muy distinto a la 1944, pero ¿cómo encaja la cartilla moral con fenómenos como los que he mencionado? La cartilla moral se va a repartir a través de las personas mayores que van a recibir apoyos. Estas personas mayores tienen influencia y son respetadas por sus familiares. Sabemos que ellos que se están siendo invitados a difundir la cartilla moral, van a hacer una influencia positiva gracias a la lectura de este documento. Creo que además el esfuerzo que se va a hacer para crear la constitución moral y hacernos pensar en lo que es la ética y el significado que puede tener una ética laica para mejorar la vida de la gente, es algo muy significativo. Puede ser algo muy significativo, pero lo peor es no hacer nada. Si combinamos una acción pública intensa para eliminar la impunidad y para obligar a que la gente se sujete al régimen jurídico y ético, con este mensaje creo que se pueden obtener algunos resultados muy interesantes. Pero si además logramos la constitución moral a mediados de este año, pues yo creo que va a haber por lo menos una amplia discusión del tema y la gente se va a sensibilizar. Por último, José Agustín, a lo mejor es una generalización, pero bueno, finalmente sí creo que en las nuevas generaciones, los millennials, pues hay un rechazo a los signos de autoridad. ¿Cree usted que las personas mayores puedan influir en ellos? ¿Cómo van a hacer para convencer a estos jóvenes? No creo que vayan a tratar de imponer los contenidos de la cartilla. Tratarán de extenderlos. La cartilla está hecha en términos muy precisos, son apenas unas cuantas páginas. Es muy fácil de leer, es muy amena, está hecha con gran elegancia y precisión y es el resumen del asunto ético. Es un resumen magnífico porque toma en cuenta el pensamiento clásico hasta nuestra época. Sí, yo creo que ha habido una descomposición creciente y creo que la lectura de la cartilla puede hacer un efecto sobre los jóvenes. Los jóvenes pueden participar también en la construcción de la constitución moral y, en fin, podemos promover al menos una inquietud de la que en este momento estamos ausentes. Pues muy bien, José Agustín, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Gracias, Pascual. Que esté muy bien. Bueno, ahí tiene usted a José Agustín Ortiz Pinchetti, quien es parte del comité para la elaboración de la Constitución Moral.